Hace justo un mes salían unos nuevos audios de Edwin Arrieta que enviaba a su familia justo antes de desaparecer, y decían que esa había sido la última conversación con su padre. En todos los medios se decía que el doctor estaba muy unido a sus seres queridos y que se mantenía en contacto todo el rato con ellos durante su viaje hasta que dejó de contestar. ¿Es realmente esto así? ¿Siempre contestaba Edwin Arrieta? Es que unas horas antes de que Darling Arrieta, hermana de Edwin, se sentara en el programa Mañaneros de Jaime Cantizano en Televisión Española para dar su primera entrevista en exclusiva en España, en ese mismo espacio destaparon los últimos mensajes de audio del colombiano hacia sus familiares, proporcionados supuestamente por la hermana de Arrieta. Decían que la víctima estaba muy unida a sus seres queridos y que los tenía informados de todos los movimientos y viajes, como lo era ese viaje a Tailandia. Incluso es que sabemos que fue la propia Darling la que pidió a Daniel Sancho que denunciase su desaparición después de que el 2 de agosto dejase de contestar a los mensajes muy poco tiempo después de tener contacto con su círculo íntimo de amigos. Es que a las 11:30, allí si te das cuenta, mira, no le llega. Entonces, a las 11:30 de la noche colombiana, hora colombiana, de pronto entran, pum, 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 entraron. Ajá. Cuando yo veo que entran, yo enseguida como que... En los últimos audios que se filtraron aparece Edwin Arrieta muy relajado y en ningún momento muestra ningún tipo de nerviosismo o inquietud. El 31 de agosto, 2 días después de ser asesinado, le envió el siguiente mensaje a su padre. Antes de analizar esos audios de Edwin Arrieta con su familia, también tenemos que recordar otro audio que se había filtrado de Edwin, enfadado y alterado, en otro audio que había enviado antes de desaparecer. Un audio en el que hablaba con una paciente bastante enfadado y alterado tras recibir una denuncia por mala praxis. Al parecer, Edwin Arrieta, antes de poner rumbo a Tailandia, supuestamente fue denunciado por una de sus pacientes. Y de esa manera se volvió a poner en duda la profesionalidad del colombiano, al que muchos consideraban una eminencia en su trabajo. La loca de mierda que me tienes harto, en mala hora accedí yo a operar a esa paciente. Parece que el motivo del audio era una denuncia sobre un supuesto caso de mala praxis por parte de un paciente, lo cual habría causado mucha molestia en el médico colombiano. El primer audio que tenemos de Edwin con su familia lo situamos el 31 del 7, 31 de julio, a las 4:37 de Colombia, de la madrugada, y lo situamos el 31 del 7 a las 11:37 de Madrid. Aunque yéndonos un día antes, supuestamente la llegada a Madrid sería el 30 de julio a las 11:45, ahí no hay mensaje, no envía ningún mensaje a la familia al llegar a España, que serían las 4:30 del 30 de julio de Colombia. Papi, yo llegué anoche, hora de allá 11:30 de la noche a Madrid, ¿oíste? Ya voy saliendo para Dubái en 3 horas. Buenos días, Eva. Bueno, gloria a Dios. Tu mami todavía está durmiendo. El segundo audio lo situamos el 31 de julio, de nuevo, 10 minutos después del primer audio que acabamos de escuchar, sería a las 4:48 de Colombia y a las 11:48 de la mañana de Madrid, España. El tercer audio, de nuevo del 31 de julio, misma conversación, a las 4:51, 3 minutos después del segundo audio que acabamos de escuchar, y a las 11:51 de Madrid. Bueno, mijo, que te vaya súper bien, oíste, mijo. Que Dios me lo vea siempre. Que Dios me lo bendiga. Cuídese, viejo. Bueno, papi, bueno, pues descansen. Tenemos que hablar ahora del vuelo a Dubái. Entre el tercer audio y el cuarto audio, aquí tenemos que meter ese vuelo, que imaginamos que sería si desde las 11:50 que envía ese último audio, desde Madrid, el vuelo sería el 31 de julio a las 3:25 de Madrid y llegaría el 1 de agosto a las 12:35 de Dubái. Ajá, papi, bien, y tú, ya estoy en Tailandia. Acá son las 6 de la tarde. ¿Cómo amanecieron ustedes y mami? El cuarto audio sería el 1 de agosto a las 5:54 de la mañana de Colombia y a las 6:54 de Bangkok
En Dubái tiene que hacer escala para después ir a Bangkok, a Tailandia. Si llega a las 12:35 podemos imaginarnos que cogería el vuelo de las 8:50 de Dubái a Bangkok y llegaría a las 6:20 a Bangkok el día 1 de agosto. Ajá, papi, bien, ¿y tú? Ya estoy en Tailandia. Acá son las 6 de la tarde. ¿Cómo amanecieron ustedes y mami? El cuarto audio sería el 1 de agosto a las 5:54 de la madrugada de Colombia y el 1 de agosto a las 6:54 de Bangkok. Con este audio, Edwin Arrieta ya estaba en Tailandia, pero lo que parece curioso es que la familia Arrieta, o en este caso el padre, siempre le habla de madrugada a su hijo. A las 5:54, a las 4:50, a las 4:37... En estos 4 audios estamos viendo unos horarios, podríamos decir, poco comunes. El quinto audio, mismo horario que el cuarto, a las 5:54 de Colombia, 6:54 de Bangkok. Dice, ajá papi, bien, ¿y tú? Ya estoy en Tailandia. Aquí es como que falta una pregunta, por ejemplo, faltaría un ¿cómo estás? Y ahí es cuando Edwin Arrieta tendría que contestar, papi, estoy bien, ¿y tú? Ajá, papi, bien, ¿y tú? Ya estoy en Tailandia. Acá son las 6 de la tarde. Y también tenemos un ajá, que sería una confirmación o una afirmación a una pregunta que falta en estos mensajes. De nuevo el 31 de julio a las 4:37 de Colombia y a las 11:37 de Madrid, entre la hora que recibe el mensaje a las 11:37 del 31 de julio de Madrid y la hora que según el audio dice que aterrizó, el 30 del 7 a las 11:30 hay 12 horas. Repasando la supuesta cronología que hay actualmente en los medios y según las declaraciones del círculo de Arrieta, Edwin el 29 de julio dicen que cena con Samira, con su amiga Samira, el 30 del 7... Ponemos que se va de Chile a Bogotá, coge un vuelo de la 1:40 en Chile y llega a las 6 a Bogotá, 6 horas y 20 de vuelo aproximadamente, hace 1 hora de escala en Bogotá. El 30 de julio a las 7 de la mañana de Bogotá, coge un vuelo y llega a Madrid a las 11:45 de la noche. Unas 9 horas y 45 minutos de vuelo, lo que sumaría entre esos 3 vuelos 17 horas. El 30 de julio sabemos que aterriza en Madrid, no comunica a nadie según lo que tenemos actualmente en prensa. Ahí son 12 horas hasta el primer audio, que el primer audio es el 31 de julio a las 11:37. Sabemos que está 16 horas en Madrid y que el 31 del 7 ya coge el vuelo de las 3:25, podría ser de Madrid, hasta las 12:25 de Dubái. 7 horas y 10 de vuelo. Y luego tenemos una escala de 8 horas y cuarto. Y de lo que tenemos en prensa desde el 29 de julio con esa cena con Samira hasta el 31 de julio, que es el primer audio, ahí tenemos 29 horas sin comunicación. 29 horas sin comunicación con la familia según lo que tenemos en prensa. Volviendo el 1 de agosto a las 12:35 de Dubái, tenemos esa escala en Dubái de 8 horas y 15 minutos y ya a las 8:50 pudo haber cogido el vuelo de Dubái a Bangkok desde las 8:50 de Dubái y llegar a Bangkok a las 6:20. 6 horas y media de vuelo. Serían casi 21 horas desde las 3:25 de Madrid hasta las 6:20 de Bangkok. 21 horas viajando entre esos vuelos. Y si tenemos en cuenta esta cronología de viajes, vuelos, escalas, etc., desde que cena con Samira supuestamente en Chile, va a Bogotá, después a Madrid, a Dubái, hace escala en Dubái, después llega a Bangkok, pues todo esto que os estoy contando, esta cronología de vuelos, serían 55 horas viajando. Pero es que claro, aquí aún falta todo hasta llegar supuestamente a Koh Phangan. Sabemos que la escala de Colombia parece que no se comunica, los patrones son de 12 horas, aterriza en Madrid, el primer audio, y se comunica 12 horas más tarde. En Dubái, por lo que tenemos, no hay comunicación alguna, ahí hay un espacio de 25 horas que suponemos que debería haber alguna comunicación. Debería haber algo porque al aterrizar de Dubái serían las 12:35, que serían las 3:35 en Colombia. Serían 9 horas de diferencia entre Dubái y Colombia.
Entre los audios de Bangkok parece que faltan varios audios, entre 2 o 3 audios podemos contar que nos muestran una interacción de audios entre el padre de Arrieta y entre Arrieta en Bangkok. Porque claro, en ese audio indica que Arrieta ya está despierto en Tailandia. La pregunta del padre no es ¿dónde estás?, sino ¿cómo amaneció allá?, indicando que el padre parece saber que ya está en Tailandia. Y le pregunta ¿cómo amaneció? Ajá, papi, bien, y tú, ya estoy en Tailandia. Acá son las 6 de la tarde. Si llegó a las 6, como se indica en el audio número 6, no pudo entonces llegar ese día a Tailandia. Y eso se explica porque seguramente ya estaba allí. Y todo lo que le explica al padre en los audios 4, 5 y 6, si nos focalizamos en ese contenido, se aprecia que Arrieta le hace un diferido a sus propios padres. Pero aquí también hay que recordar una llamada con la hermana, con Darling, que ella cuenta en alguna de sus entrevistas. Y es que entre el último audio, el audio número 6, y la llamada con su hermana Darling por teléfono, que ahí le dice que si visitó la ciudad y que si los vestidos para comprarle a la sobrina. Soñaba, se ilusionaba. Cuando llegó a Bangkok, me acuerdo que fue la última vez que hablamos, el martes 1 de agosto a las 8:30 de la noche, hora colombiana. Me llama y me dice que una ciudad súper linda, que había visto unos vestidos súper lindos para mi hija, para comprarle a la niña. Y bueno, nos despedimos ese día. Se supone que al día siguiente, pues ya, no volví a saber. Parece bastante complicado hacer eso si llegó el día 1 de agosto a las 6 de la tarde, ya que la llamada se produce a las 8:30 de la mañana de Bangkok del día 2 de agosto, que en realidad sería el día 1 de agosto a las 8:30 de Colombia. Son 14 o 15 horas sin comunicarse, él ya en Bangkok, y al parecer no dan la voz de alarma. Luego, entre esta llamada y los WhatsApp, hermana ya alarmada e histérica, también hay 14 horas sin hablar. Y en este intervalo de tiempo, según los medios, ya habían contactado con el hotel preguntando si se había alojado allí su hermano. Y al parecer el senador Amin, según cuenta en una entrevista para el periódico El País, ya se estaba poniendo en contacto con la embajada de Tailandia en Colombia. Esto se comentó más veces, que Edwin Arrieta podría estar detenido en comisaría. Ahora os voy a dar yo una data que me parece clave, y es que la persona... A ver, espérate, creo que lo tengo por aquí. Sí. La persona que hace esos primeros contactos, según varias entrevistas del inicio del caso, es el senador Amin. El senador Amin fue quien se puso en contacto... tenemos por aquí una entrevista, a ver si os lo encuentro, en el que dice: Victoria Jatin era un héroe, un amigo muy espectacular, un ser humano maravilloso, comentaba de Edwin Arrieta. Y después el senador cordobés Fabio Amin, quien es de Lorica y que conocía a Edwin Arrieta, había estado encima de la denuncia desde el principio de esta pesadilla, y fue ese mismo senador Amin, según esta entrevista y este medio del inicio del caso, que fue quien llamó al consulado de Colombia en Bangkok. Esto para conocer lo ocurrido y contarle a la familia lo que había pasado supuestamente. Esta persona es quien hace esos primeros contactos. También le dijeron a la madre, a doña Marcela, que su hijo había fallecido lejos, muy lejos, pero que no le dieron detalles. Y que fue un episodio bastante bestial. Aquí sacan como una conversación, ¿no? O una entrevista de este señor, de Amin, diciendo: hablé con Karen Tobar del consulado de Tailandia, dice que fue muy diligente, que se identificó y le dijo que Edwin era amigo de toda la vida. Ella me explicó que las autoridades de Colombia estaban ya en contacto con las autoridades tailandesas y que fue ella quien nos dio las primeras luces sobre la aparición de un cuerpo desmenuzado. Mientras tanto, el senador Amin hablaba 2 veces con Karen del consulado de Bangkok. La primera decían que no había certezas, solo una escena espeluznante. Lo que pasa es que aquí nos está contando esta persona, Viviana, nos está contando que realmente Edwin Arrieta podría estar en comisaría, que decían que estaba en comisaría, ¿no?
Es bastante raro todo, ¿no? También me parece extraño que obvien esas conversaciones del inicio, ¿no? Que sale aquí, o sea, esto es público, salen aquí en una entrevista a distintos medios, ¿no? Sobre todo españoles y colombianos, que es el senador Amin quien hace esos primeros contactos para saber dónde se encontraba Edwin Arrieta. Muy pronto se empieza a mover el círculo de Arrieta para llegar a encontrar a su hermano o amigo desaparecido. A ver qué decís. ¿Esto se dijo al principio o estoy yo flipando? ¿Esto que estoy comentando? Sí. Muy raro que llamaran al consulado y policía, por lo que contestó Daniel, no es para sospechar. A ver, no creo nada, un consulado se moviliza porque no sabes nada de alguien mayor de edad durante unas horas. A ver, vamos a seguir viendo esto. Peruano que lo habían confundido porque el inglés de nosotros más el idioma de allá no. Aquí dice lo de no, pues inglés, no. ¿no? Era muy difícil la comunicación. O sea, obviamente era un error. En un momento dado. Que obviamente era un error, que estaba detenido, aunque después hablan de un peruano. La gente ya como que estaba con la mosca detrás de la oreja, como que estabais por aquí antes en el chat comentando como una teoría de que a lo mejor sí que era Edwin Arrieta la persona que estaba en comisaría, porque el visado que lo había sacado en Perú o algo así. O sea, lo acabo de leer por aquí arriba. Bueno, no tengo ahora el mensaje, pero bueno, acabo de leer algo así, ¿no? Y lo vi también en algunas redes sociales de que la gente teorizaba con eso, ¿no? Si dijeron que era peruano, entonces Edwin Arrieta se había sacado ese visado y ponía que era que lo había sacado en Perú, ¿no? Pero es que en realidad yo estuve buscando sobre esto, ¿no? Estuve buscando sobre eso y, o sea, por lo que pone que es Perú es porque las personas que son colombianas para ir a Tailandia tienen que ir a sacarse el visado a Lima, ¿no? Tienen que irse a sacarse el visado a Lima, a Perú, para poder viajar a Tailandia. Y por eso ponía Perú en ese visado que vimos en ese reportaje, ¿no? En ese reportaje que vimos del Conde de Lorica, ¿no? Era ese, ¿verdad? Creo que sí. Del año pasado que Nancy se dio cuenta de que Edwin Miguel había llegado distinto. Algo le estaba pasando. Mira, la visa de Tailandia me la mandó. Pero no solo ella se dio cuenta. Viviana Ordosgoitia era de esas amigas cotidianas, diarias de Edwin. Almorzaban y desayunaban en su casa. En el día de hoy vamos a entrevistar a un periodista de Radio Televisión Española. Vamos a hablar de uno de los casos del momento, casos que causaron bastante repercusión en España. Vamos a hablar del caso del crimen de Tailandia y también del caso de Lucía Vivar. Hoy nos encontramos con Jesús Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo, encantado, muchas gracias. Estuve viendo que tienes, bueno, en cuanto a tu currículum, ¿no? Muchísimos años en Radio Televisión Española, y vi que tenías un premio de Radio Televisión a la trayectoria como mejor reportero. Sí, bueno, son estas cosas que ocurren, ¿no? Cuando ya llevas un tiempo dedicado a esto, que te hacen reconocimientos, te dan algunos premios, porque siempre vienen muy bien, ¿no? Porque te dan fuerza, ánimo para seguir adelante en esta ardua tarea cada vez más difícil en España, como es el periodismo, ¿no? Entonces, sí, yo comencé en emisoras de radio locales, luego pasé a las provinciales, autonómicas, y para acabar en Radio Televisión Española, ¿no? Que es donde estoy ahora, ya llevo unos años, y bueno, pues sí, recibí un premio de la Fundación Gala, pues de ese premio de la trayectoria, ¿no? Como mejor reportero. Bueno, yo creo que hay muchos reporteros también que son muy buenos en nuestro país, pero muy agradecido con ese premio. Qué guay, sí. ¿Y de alguna cosa o sea, algún caso que tú hayas tratado, alguna cosa que te haya pasado como reportero, que tú
en plan, que sea lo que más recuerdes en cuanto a tu trabajo? Son muchas vivencias, ¿no? Ten en cuenta que yo he tratado temas como Marta del Castillo, como el pequeño Gabriel Cruz en Almería, el caso Baninkoff, Sonia Caravantes, Ana Elena Lorente en Álora, María Elena en Arriate, en la provincia de Málaga, otra chiquita que también fue asesinada. Es decir, recuerdo muchas cosas, ¿no? de momentos vividos con la familia, porque cuando estableces un contacto con ellos y a veces se estrechan vínculos, ¿no? Y en muchos de estos casos pues mantengo una amistad estrecha con los familiares, ¿no? Con los padres, de estos casos, ¿no? Entonces es muy difícil. Yo recuerdo lo pasé muy mal con el tema de Gabriel Cruz, con el pescadito, ¿no? En Almería, bueno, pues que fueron unos días muy intensos. Yo estaba encargado de la búsqueda y cada día salíamos a buscar, un día con bomberos, otros con policía, otros con protección civil, otros con Cruz Roja, con voluntarios, y bueno, sales con la cosa de que ahí nos lo iremos a encontrar y seremos nosotros, ¿no? Los que localicemos al pequeñito, tal. En fin, sales ahí con una cosa que es difícil, ¿no? Explicar, ¿no? Un sentimiento. Y luego, bueno, pues imagínate en todos los años de profesión, pues las cosas que has vivido, ¿no? Tanto positivas como negativas, pues que te lleguen a amenazar, que te digan alguna cosa, bueno, pues que te intenten pegar, ¿no? Que bueno, pues hay de todo un poco, pero bueno, yo me quedo con lo importante que es cumplir la función, que es la de informar de forma veraz a la audiencia y ya está. Claro, tú has cubierto muchos sucesos en España, sucesos que se volvieron casi, o sea, muy populares en cuanto a nuestra historia en España, historia reciente, como tú comentabas el caso Marta del Castillo, por ejemplo. Y yo quería preguntarte, porque ahora estamos con el tema del caso Daniel Sancho, ¿no? Que casi no hablamos de otra cosa en cuanto al tema sucesos en todo este mes. El anterior también se estuvo hablando casi solo de ese caso. ¿Tú recuerdas un caso que se hablara tanto, que fuera tan mediático como este? Bueno, cuando se espectaculariza un suceso terrible como es el crimen pues cometido, ¿no? Presuntamente por Daniel Sancho, son horas y horas de televisión, de programas de distinta índole, los que se ocupan de él, unos le dan un tratamiento, otros le dan otro completamente distinto, con unos enfoques, con otro, que sí tiene unas connotaciones sentimentales, otras, bueno, pues que son de vínculos de amistad, otra empresarial, en fin, cada uno trata de buscarle un enfoque, ¿no? Pero evidentemente son casos que trascienden, además de la propia manera de hacerlo, ¿no? Si es como él mismo ha confesado, que descuartizó el cuerpo de la víctima, que la metió en bolsas, que lo introdujo en un congelador, en fin, es horrible, ¿no? Es horrible, los elementos que tiene este caso son terribles, ¿no? Con lo cual eso añade todavía más, vamos a llamarlo interés, iba a decir morbo, pero lo digo también, añade más morbo todavía a un caso que es un horror, ¿no? Entonces, recordemos el caso de las niñas de Alcácer, por ejemplo. De Miriam, Toña y Desiree, sí. Estas chicas que desaparecieron en Alcácer, eso fue terrible, ¿eh? También eso, bueno, pues tuvo tantísima repercusión social que hasta se hizo una serie del caso, como ha ocurrido recientemente también con el caso Rocío Baninkoff, el caso Baninkoff y el de Sonia Caravantes, que también se ha hecho otra serie, ¿no? Con estos casos. Son muy mediáticos, es decir, hay unos que tienen más repercusión que otras, pero la clave está en las connotaciones propias del caso, ¿no? Si hay más o menos elementos que lo haga pues más popular uno que otro. En cuanto a esa entrevista, que fue como una exclusiva que sacaron en el programa de Mañaneros, el programa de Radio y Televisión Española, que está sacando bastantes programas sobre el caso Sancho. También se preguntaba en varios medios si habían como pagado esa exclusiva con dinero público, esa exclusiva y esa entrevista a la hermana de Edwin Arrieta. ¿Se puede pagar entrevistas o pagan entrevistas en Televisión Española? Hasta donde yo sé, y no sé qué ha ocurrido en este caso concreto, hasta donde yo sé, Televisión Española no paga por entrevistas. Es verdad que hay muchos protagonistas que tienen esa deferencia hacia la televisión pública
y que acceden porque es la televisión pública. No lo harían con otras cadenas privadas, pero sí acceden a que sea la televisión pública la que haga esa entrevista, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. Yo he ido a hacer entrevistas pues, de personas de mucho interés y hay cadenas privadas que le han ofrecido dinero a esa persona para que hiciera la entrevista con ellos y no han querido, han preferido a la televisión pública y no le hemos pagado absolutamente nada por esa entrevista. Es decir, no sé qué habrá ocurrido en este caso. Me extraña mucho que Televisión Española pague por estas entrevistas. Yo creo que más bien habrán accedido. Lo desconozco el caso, pero yo creo que más bien habrán accedido porque es la televisión pública la que está tratando el caso, que ya sabes que lo hace de manera distinta, ¿no? A lo que lo puede hacer una televisión privada, pues con otras connotaciones. Televisión Española, evidentemente, tiene un sello de calidad, es la televisión pública y tiene que hacer las cosas de una manera veraz, rigurosa y con un enfoque totalmente distinto al de las cadenas privadas, por ejemplo, que le pueden dar pues el enfoque que ellos quieran, pero es que estamos hablando de la televisión pública, ¿no? Sí. ¿Y la entrevista tú la pudiste ver? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? Bueno, es muy interesante. La entrevista que hicieron los compañeros es muy, bueno, es interesante porque, bueno, pues hemos conocido cosas que no sabíamos, ¿no? Es decir, hay que reconocer el trabajo que hacen los compañeros en ese caso, que es muy, muy importante. Ya es difícil obtener esos testimonios, ¿no? En un caso tan mediático, tan popular como este, y acceder y llegar al sitio donde se produjo presuntamente el crimen, hablar con protagonistas, ¿no? Es muy complicado y eso es un grandísimo esfuerzo y hay que reconocérselo a los compañeros que lo han hecho. Me parece muy, muy interesante. Además, bueno, basta con ver el tratamiento, ¿no?, que se le está dando a la información y, bueno, de datos que pues son como son. Hace poco veíamos o nos levantábamos con las noticias de que el subdirector de la policía de Tailandia, llamado Big Joke, admitía haber pagado a periodistas. No sé si tú viste esto. Big Joke decía que había pagado bats a 4 o 5 periodistas o algo así, y como que salió a la prensa y Big Joke decía que era simplemente porque quería que dieran buena información y que tuvieran un sueldo mejor de lo que tenían, ¿no? Pero ¿pagó a qué periodistas y para qué? Es decir, habría que preguntarse, ¿no? O sea, la policía paga a unos periodistas para que informen sobre qué. Hay que informar con rigor y veracidad sobre lo ocurrido, sobre lo que hay o lo que no hay. Es decir, no porque la policía le pague a periodistas, los periodistas deben focalizar o enfocar o dirigir la información en un sentido o en otro. A mí me extraña muchísimo que nadie de Radio Televisión Española cobrara ninguna cantidad ni recibiera ni muchísimo menos por parte de la policía. Los periodistas de Radio Televisión Española trabajamos con total independencia, con total vigor y no aceptamos absolutamente nada de nadie para dirigir la información en un sentido o en otro, ¿no? Eso es un disparate, eso es una barbaridad. ¿Que lo hayan hecho periodistas de otros medios? Pues no lo sé, porque no estaba allí, no le podría decir. Pero eso es tremendo. Si es así, que no lo sé, que la policía tailandesa le paga a periodistas para que hablen bien, ¿a qué se refiere con hablar bien? ¿A favor de la policía? ¿A favor de qué? ¿De cómo están haciendo la investigación? ¿Cómo están haciendo las cosas? Las cosas están transcurriendo como están transcurriendo y hay que contarlo así, sin más, pero como si ocurriera en España. Es decir, tú vas hablando del procedimiento tal y como se va desarrollando. Lo demás está fuera de lugar. Sí, totalmente. También es que de Big Joke, que últimamente salieron muchas noticias desde Bangkok, ¿no? Bueno, los periódicos de allí y tal, y llegaron hasta aquí esta semana, incluso que la policía registraba la casa de este señor y algunos cargos policiales, etc. Y, o sea, como que se investigaba si Big Joke podría tener, si podría estar detrás de varios fraudes, ¿no? De páginas de azar, etc. Es que vamos a ver, del caso de Daniel Sancho estamos viendo cosas que en España pues no se ven. Estamos viendo hasta la reconstrucción del crimen. Es decir,
Nos imaginamos que la Policía Nacional o la Guardia Civil en España filtren un vídeo a los medios de comunicación sobre alguien que ha cometido un asesinato y lo vemos en su casa, cómo entra en la casa, cómo detalla, cómo le explica a los agentes cómo lo hizo, el policía tirado en el suelo, haciendo como si fuera la víctima. Eso es puro espectáculo. Eso la Policía Española no lo hace, la Guardia Civil no lo hace. ¿Por qué lo estamos viendo de Tailandia? Es decir, evidentemente todos esos vídeos se están filtrando a los medios de comunicación, lo estará filtrando a alguien de la policía o de la investigación, está claro, y bueno, pues si este señor que es el jefe de la policía o uno de los jefes tiene asuntos turbios, pues no lo sé, pues están apañados, ¿no? Si es que es así, porque si un jefe de la policía está metido en esas cosas, desde luego estamos viendo más allá de lo que veríamos en España, no en un crimen. De hecho, estamos hartos de verlo, ¿no? Cuando hay un crimen en España hay secreto de sumario la mayoría de las veces y la Guardia Civil o la Policía Nacional desarrolla la investigación con total secreto y no vemos esas cosas, ¿no? De esos vídeos de reconstrucciones, porque yo pues he sido a muchísimos casos y a reconstrucciones de los hechos y lo que vemos es que la Policía o la Guardia Civil saca al presunto asesino o a la presunta asesina del coche, lo lleva a la casa y ya no vemos más hasta que sale. Y ya está, eso es lo que vemos en España. Sin embargo, en Tailandia estamos viéndolo todo. Los vídeos grabados, el policía tirado en el suelo, el otro con el congelador diciendo que si lo metí aquí no recuerdo las bolsas que hacía con ellas. Es una barbaridad. Claro, claro, o sea, eso también te digo que es como que las filtraciones de las cámaras de seguridad es como que nos las han dado, pero que se ven horrible, que no se distingue nada, que hasta aquí en muchas grabaciones decíamos, ¿será Daniel Sancho el del supermercado? ¿Será Daniel Sancho el que va a este sitio, a esta villa? Y después, claro, en esos vídeos filtrados de reconstrucción, ya confesado, ya pasado lo que supuestamente pasó, ahí ya los vídeos se ven con muy buena calidad y para el disfrute, ¿no? del mundo entero, por así decirlo. Claro, es que hay unos límites que no se deben pasar. Evidentemente, si esta persona pues, ha cometido el crimen, bueno, pues tendrá que hacer frente a la justicia y pagar, ¿no? Pero hay personas, por ejemplo, inocentes, que han pasado años y años en cárceles por una imagen borrosa que no se les ha podido identificar bien, pudo pensar que era el autor, pero finalmente se ha demostrado que no fue, bueno, pero como se parecía, y han estado en la cárcel un montón de años y al tiempo se ha demostrado que no han sido. Las cosas tienen que estar claras. En una investigación, en un proceso como este, tiene que estar todo claro. Si ha sido, evidentemente se tendrá que enfrentar a la justicia y si no ha sido, pues ya están tardando, ¿no?, en dejarlo en libertad. Quiere decir, pero al principio había como unas dudas y ahora ya parece que todo un poco más claro y sobre todo con su confesión, ¿no?, que él mismo pues ha dicho lo que había hecho con el cuerpo, ¿no? Pero fíjate el cambio, ese paso de cómo pues todo ha pasado de no hablarse casi nada a filtrarse prácticamente todo. ¿Hay algo que no se haya secreto? En el caso de Daniel Sancho lo sabemos absolutamente todo, si no de una manera o de otra. ¿Qué queda por saberse? Prácticamente casi nada. Yo creo que realmente de muchas filtraciones que dimos por buenas, me parece que hay algunas que realmente habría que empezar a cuestionar y a mirar más a fondo esas filtraciones que nos llegaban, porque por ejemplo hay algunos vídeos en los que si es Daniel Sancho es que no me lo creo, vamos, es que si te fijas en las imágenes dices, pero es que aquí nos están colando a alguien, ¿no?, que pasaba por allí en moto y nos están diciendo que es Daniel Sancho, entonces... Puede ser. Ahí el abogado suyo, que es Marcos García Montes, claro, que por cierto es buen amigo mío de hace muchos años, ¿sí?, lo conozco, tendrá que hacer esa labor, ¿no? Prácticamente él es muy buen penalista, muy buen abogado, tiene un equipo maravilloso de expertos y sin duda ninguna pues tendrá que aclarar todas estas cosas, ¿no? Esas imágenes, ¿son válidas o no? ¿Se identifica claramente a Daniel Sancho en ellas o no? Y si no está claro, pues tratará de tirarlas, ¿no?, de que no sirvan para el proceso. Imagino, Marcos es un excelente profesional de muchos años de trayectoria y sabe muy bien cómo tendrá que hacerlo él y su equipo, ¿no? Es decir, que aquí tiene que estar todo claro. Habrá cosas que nos habrán llegado pues que sean más fiables y otras menos, pero esto es un proceso judicial, no lo olvidemos. Y imagino que la justicia tailandesa también tendrá sus sistemas de garantías para que todos los procesos se desarrollen sin ningún tipo de duda.
y que todo esté claro. Ahora, si no es así, pues apañado vamos, ¿no? Porque vamos a ver cómo sale esta situación. Claramente, sí, sí. Es que, claro, cuando nos llegaba como todo el caso y todas las noticias del mismo, realmente desde aquí no sabíamos prácticamente nada, ¿no? Mucha gente como que no sabía nada de los procesos en Tailandia, si tenía pena de muerte, un montón de cosas, ¿no? que desconocíamos de Tailandia, y como que gracias a este caso nos hemos puesto a indagar, a buscar información por aquí. Entrevistas, ¿no? que hemos hecho a expertos, a gente en Tailandia, que nos ha dado como mucha información de cómo funcionan allí las cosas. Y claro, ahí es cuando nos empezamos como a replantear ciertas cosas después de pasado un tiempo, de si realmente es verdad todo lo que nos están contando desde allí, ¿no? Sí, bueno, hay que ver los procesos en Tailandia no son los mismos que en España. Las formas tampoco son las mismas de aquí, son muy distintas. Entonces, lo que nos llega, pues hay que ponerlo en tela de juicio y ver, ¿no?, cómo se van desarrollando los acontecimientos. Ya digo que imaginamos que el sistema judicial pues será un sistema garantista, ¿no? Un sistema que tenga garantías, en el que se pueda confiar, y ya veremos cómo son las cosas, ¿no? Porque, bueno, sigue existiendo la pena de muerte o la cadena perpetua, sigue existiendo en el mundo, ¿no? Y lo peor puede ser pues que se tenga que enfrentar a ello, lo peor para él. Vamos a ver cómo va ese proceso, un proceso que va a ser, pues yo creo que largo, será minucioso, habrá que ir detallando muy bien todos los pormenores del caso. El abogado pues tiene un importantísimo trabajo, y duro, desde luego, para tratar de ver qué hay en ese sumario, cómo están las cosas, la propia confesión suya, cómo ha sido, y tratar de apartar aquellos elementos que no estén claros en el caso y quedarse con lo que realmente esté plenamente verificado. Así es. En cuanto a alguna noticia que estuve viendo por aquí en varios periódicos españoles y tal del caso Sancho, aparecía una que era de un amigo de Daniel, que insistía en que el lío que tenía Edwin Arrieta con Daniel, que podría ser mucho más gordo de lo que se piensa actualmente, que podrían tener un lío mucho más gordo. ¿Crees que podrían ir por ahí los tiros de este caso, o crees más bien que el motivo del crimen puede ser pasional, por así decirlo? Eso lo desconocemos. Es decir, ¿qué hay detrás del crimen? No lo sabemos. Tenían una relación profesional, tenían una relación de amistad, tenían una relación sentimental. ¿Qué había realmente en eso? Porque unas fuentes te dicen que sí, que mantenían una relación sentimental. Daniel Sancho pues es un tipo joven, es guapo, es atractivo. Bueno, la víctima es una persona de más edad, podría tener interés en estar con él, con sus características físicas. Bueno, pues es una posibilidad. ¿Podría ser una relación exclusivamente profesional o de amistad? También cabe la posibilidad. Es decir, eso lo saben ellos. Y él, en su declaración, habrá dicho una cosa u otra. Hasta ahora no sabemos si él ha confesado que había una relación de tipo sentimental, de tipo profesional, con tanto que nos llega. Sin embargo, no sabemos realmente qué relación tenían ellos. Hasta donde yo sé, oficialmente, ¿qué relación tenían? Por boca suya, por boca de Daniel Sancho. Porque hay fuentes que apuntan a que no, a que la relación era simplemente de amistad y ya está. Se veían. Es decir, hay muchas incógnitas todavía en este caso que no sabemos y que se tendrán que ir despejando poco a poco. Es que en realidad a mí me parece que de tantas informaciones que han salido, tantas cosas que fueron saliendo, los cargos en la tarjeta, si eran relación, después otras personas que no, si tenían algo detrás. Yo realmente creo que de este caso a día de hoy, después de casi 2 meses ya que salió el caso, prácticamente no hay nada claro.
O sea, prácticamente nada claro, no sabemos los motivos, no sabemos qué pasó, las fotografías que nos han llegado se ven horrible, en algunas no sabemos ni siquiera si es él. Me parece que es un caso que estamos dando como todo por hecho, todo lo que salió por hecho, y realmente es que prácticamente tenemos muy poca cosa clara. Sí, ¿hay algo más detrás? Pues no lo sabemos. Había temas, no sé, de drogas, había temas de trapicheos, ¿no? De entre ellos. Eso no se sabe quién dice eso. Eso no lo sabe nadie, ¿no? Ya conoceremos más a medida de que ya se cierre la instrucción del caso y la investigación, y realmente veremos qué hay de real en todo eso, conforme a su declaración, a su confesión y a pruebas obtenidas, pruebas fehacientes y reales, completamente testadas sobre el tema, ¿no? Con eso es al final lo que va a contar en el procedimiento, ¿eh? Todo lo demás, filtraciones a la prensa, bueno, eso vamos a ver en qué queda, dimes, diretes, porque eso al final se esfuma, eso no se queda ahí, ¿no? Pero realmente en el caso lo que valen son las declaraciones, los testimonios y las pruebas que hay, los hechos evidentes, y sobre eso se juzgará. Después también en Radio Televisión Española, me parece que fue ayer o anteayer, creo que fue ayer, que salió como una filtración en uno de los programas, creo que fue Mañanero, si no me equivoco, una filtración del informe sobre el caso Daniel Sancho, que decían que iba a salir el 27 de octubre, parece que salieron 3 puntos. Y parece que es como una sorpresa bastante grande con este informe, ya que elimina una de las claves que había interpuesto o que había dicho la policía tailandesa, y parece que da bastante luz a la defensa. Bueno, vamos a ver, por eso digo, vamos a ver qué es lo que realmente, porque de lo que se ha podido filtrar a lo que realmente hay, igual nos llevamos una sorpresa. Y no hay tantas cosas en su contra, no quiero decir que no las tenga, pero quizás son menos de las que aparentemente parezca que hay. Y esto su defensa lo va a tener muy en cuenta, porque claro, tú tienes que juzgar unos hechos de tal calibre conforme a hechos probados, a lo que hay, no a posibilidades, a conjeturas, a hipótesis, podría que... No, podría no. ¿Hay o no hay? ¿Esto ha ocurrido así o ha ocurrido de esta manera u otra? ¿Qué se ha declarado? ¿Quién ha declarado y qué? Es decir, tenemos que ir a lo concreto. Aquí no valen las conjeturas. Se dice que en este informe, en el tercer punto, que recoge que Arrieta amenazaba con un vídeo sex de Daniel y con hacer daño a miembros de su familia. Parece que esto es lo que recoge el tercer punto, según una periodista de Radio Televisión Española. Bueno, ya lo veremos a ver si ese punto finalmente, como cuentan los compañeros, puede ser un elemento que le sirva a la defensa, ¿no? Para pues decir, bueno, pues que hubo amenazas hacia Daniel, que él fue o coaccionado o de alguna manera amedrentado. Habrá que ver qué se utiliza por la víctima, ¿no? Para que pueda servirle de ayuda, ¿no? Por decirlo así, en este procedimiento. Claro, ya, o sea, no sé si entonces, si colocan aquí como este punto o en esta filtración que dicen que, o sea, colocan esto del tema del vídeo íntimo y tal, puede ser que la policía haya recuperado algún vídeo de ese estilo, a lo mejor. Es probable que lo tengan, es decir, si existe ese vídeo, habría que haberlo tenido, pues no sé si lo tendría la víctima en su teléfono móvil o en algún ordenador. La policía habrá hecho su investigación y habrá tratado de extraerlo. Imagino que Daniel Sancho también habrá dicho o corroborado si es verdad o no que existía este vídeo y quién lo tenía o dónde está, ¿no? Imagino que eso se habrá incorporado al procedimiento si es que es así. Desde luego, él habrá hecho todo lo posible, porque si esa amenaza por parte de la víctima hacia él de que iba a publicar un vídeo de contenido sexual y él se defendió o llevó a cabo alguna acción ante esa supuesta amenaza de la víctima, a él le va a servir como
posiblemente como atenuante, con lo cual ya se encargará de que eso sea así. Después también vi que la estrategia de la defensa parece centrarse en los amigos que tenía Sancho y que supuestamente eran conscientes del supuesto acoso que sufría por parte de Arrieta y van a intentar que testifiquen en el juicio. Que estos testimonios podrían ser clave, ¿no? Aquí hay un elemento importante que hay que tener en cuenta, es decir, si es que ellos no tenían ninguna relación, ningún tipo de relación íntima, me refiero, ¿pretendía la víctima tener algo con Daniel Sancho y él, como no quería o no accedía, la víctima le acosaba, le seguía, le llamaba, le mandaba mensajes? ¿Es esto así o no? Porque claro, cambiaría las cosas. Entonces, evidentemente, tanto cambia las cosas que hasta qué punto se produce ese hecho por el que Daniel Sancho llega a acabar con su vida, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hay detrás de todo eso? Habría que verlo. Si es así, si los amigos lo han declarado y hay pruebas, Daniel Sancho tiene pruebas en su teléfono, pues de llamadas, de mensajes que le hacía hasta llegar al acoso, evidentemente también le van a saber a él de ayuda. Claro, lo raro aquí es que la policía tailandesa, me parece que en esa rueda de prensa yo recuerdo que el Big Joe, que antes hablábamos de él, decía que no se había encontrado amenazas de parte de la víctima al presunto victimario. Si eso es lo que dice la policía, habrá que contraponerlo a lo que dicen los amigos de Daniel, ¿no? Los otros testigos, que serían testigos de ese acoso. Y entonces, pues ahí los abogados, en este caso el abogado de Daniel Sancho, tendrá que poner en valor ese testimonio de los amigos y que la policía, evidentemente, pues de alguna manera, con ese sumario, pues verifique, contraste y diga si es así o no, que existían o no esos acosos. Daniel también lo podrá decir, ¿no? Lo podrá demostrar, porque si se producían, por ejemplo, a su teléfono móvil, pues él tendrá esas llamadas, tendrá esos mensajes, con lo cual es fácil comprobarlo. Uh-huh. Y si es que no ha ocurrido, también es fácil comprobarlo, es decir, no estarán las llamadas ni estarán los mensajes, es decir, eso es una prueba que se puede obtener sin mayor complicación. Bueno, decían que el móvil de Arrieta que no lo habían encontrado, que era una de esas pruebas que por ahora faltaban. El móvil, bueno, también faltaban algunas supuestas armas del crimen, que son como algunos flecos y cosas que la policía tailandesa decía que faltaban. Pero son elementos muy importantes en la investigación, que son determinantes. No están porque se han perdido o no están porque se han quitado de en medio. Habrá que determinar qué ha ocurrido ahí, ¿no? Porque, claro, pueden cambiar mucho las cosas. Claro, también en cuanto a la premeditación, saber si, o sea, las armas, supuestas armas que Daniel Sancho había comprado anteriormente, si eso sirve para probar la premeditación o si se usaron, ¿no? Si comprobar si es verdad que se usaron o no. Aquí la clave está en saber cuándo compró él los elementos que utilizó supuestamente para cometer el crimen, cuándo los compró y con qué fin los compró. Es decir, si los iba a utilizar en casa para otras cuestiones o los adquirió con la idea de acabar con la vida de la víctima. Entonces eso es fundamental. Evidentemente el resultado es el que se ha producido, es la muerte de este hombre, su asesinato, ni más ni menos que descuartizado, ¿no? Y con las partes del cuerpo introducido en bolsas y luego en un congelador. Es decir, es terrible. Si tienen bien atado que compró los elementos que utilizó supuestamente para cometer el crimen, que fue unos días antes y que luego él ya pues lo habría adquirido para eso, evidentemente hay una premeditación clara. Es decir, ya él tendría pensado lo que iba a hacer, si es que lo compró para eso, ¿no? Con lo cual eso es un agravante sin duda ninguna. Claro, pero es que ahí, por ejemplo, a mí me parece que la primera compra, por ejemplo, tampoco sería como determinante realmente, porque es que la compra que hace no parece como
una compra como para acabar con la vida de alguien, ¿no? Además, siendo el chef, ¿no? Compra fruta, estropajos, varios cuchillos, bolsa de basura. Claro, viéndolo así, es como que sí, parece, pero es que cualquiera podría haber hecho esa compra realmente. Claro, por eso digo, Claro. Habrá que determinar si esa compra lo hizo de manera cotidiana, como el que va a un supermercado y compra cosas que le hacen falta, pues un cuchillo que se me ha partido o se me ha roto y me compro otro, o a la vez que compro verdura, frutas, pues también compro otras cosas, o se ha comprado expresamente con la idea de actuar. Eso es clave. Y habría que ver, ¿no? Eso ya lo tendrá que determinar en la investigación, sobre todo en la declaración de él. Imagino que él no va a decir que solo compró para cometer el crimen, imagino. Pero es cierto que habría que ver desde que se compraron los elementos hasta que se produjo el crimen, cuánto tiempo ha transcurrido y qué se le pasó por la cabeza a él, si es que llegó a utilizar esos elementos que ya había comprado o no. Claro, también la policía muestra como una prueba de una mochila con un cuchillo que no es el mismo que salía en los tickets de compra ni que mostraron a todo el mundo. Entonces ahí es otra cosa que erra, ¿no? Claro, por eso digo que si el sistema judicial de Tailandia ofrece garantías, hay muchos elementos que se van a tener que invalidar en este proceso. Porque es que no coinciden las cosas. Hay cosas que no coinciden. Entonces, esas imágenes borrosas, un cuchillo que en principio se compra uno con un ticket, pero luego resulta que la policía saca otro cuchillo que no es el mismo que se compró. Pues bueno, entonces, ¿de dónde sale ese cuchillo? Es decir, si es un sistema de garantías, porque en España eso se invalida. Si no es el mismo que compraste y has cometido el crimen con otro, entonces ya no hay premeditación, porque no habrías comprado ese cuchillo, ya lo tendrías. Entonces, hay cosas que son muy distintas, ¿sabes? Y que pueden cambiar el procedimiento completamente. Total. Incluso es que ahora hablábamos del tema de esa compra, ¿no? Que era en ese supermercado. Pero después ponen imágenes de una compra en una ferretería. Que ahí, no, o sea, no ponen el vídeo, pero ponen como varias imágenes, algunas súper borrosas que yo logré como rescatar algunas, ¿no? Que parece como que lleva una maleta o algo así, o es lo que parece, ¿no? Unas que se ven como ultra borrosas que no conseguí rescatarlas a mejor calidad para analizar y tal, pero sí que tenemos dos justamente que lleva como algo rojo, bueno, rojizo en la mano, que creemos que es como una bolsa. La gente decía que era la sierra, ¿no? Esa sierra con la que la policía tailandesa dice que presuntamente Daniel Sancho descuartizó a su víctima. Entonces, también indagando, ¿no? En esas noticias sobre el tema de la sierra, vemos que justamente decían que esa sierra era la única que había ese día, porque después indagando y viendo si existe esa sierra en esa ferretería, es como que ya no existe. O sea, tuvo la suerte Daniel Sancho esa vez de conseguir, ¿no? Esa última sierra que quedaba para comprar, ¿no? Justamente ese día. Pues son coincidencias, ¿no? Son coincidencias que están ahí, que la sierra con la que supuestamente se ha cometido un crimen fuera la última que quedara en una tienda y ya no venden más sierras de ese tipo o así de ese día, son muchas coincidencias. Aquí, como estoy diciendo, el abogado tiene un importante trabajo que hacer, el abogado de Daniel Sancho, para tratar de determinar todos esos elementos que están en el aire si fueron realmente así o no, porque de una cosa u otra va a depender incluso la condena que le puedan poner, porque si no están las cosas tan claras, habrá que ver cómo queda esto. Claro, es que totalmente. Y lo del kayak, ¿a ti te sonó raro en algún momento? Porque salía, ¿no? Como en prensa y nosotros lo veíamos desde los medios de Tailandia, que se había comprado un kayak, se había metido al mar 600 metros y después había vuelto.
Después sale en equipo de investigación que tardó 20 minutos en hacer ese trayecto. No sé, como que nos choca mucho, ¿no? Realmente como esa prueba del kayak y tal. También como algunas declaraciones contradictorias que tenía la señora que vendió el kayak. Primero que decía que no lo había vendido, después que sí, que lo había alquilado por $1000. Es todo muy extraño. Es todo muy extraño. El kayak, la cuestión del kayak es muy extraña porque la propia persona que lo vendió se está contradiciendo, ¿no?, en las cosas que ha dicho hasta ahora. Entonces luego también esa prueba que practican, el tiempo que se tarda en introducirse al mar, en volver, hay cosas que no están claras. Otro elemento más que tiene el abogado para tratar de decir, a ver, ¿esto cómo es? ¿Y qué es exactamente? ¿Qué ha ocurrido? Si es un elemento pues que puede tenerlo en el procedimiento o no, porque vamos a lo mismo, ¿no? Es otro elemento que se puede tener en cuenta o que habría que descartar de la investigación si la cosa no está clara. Habría que ver también ese día si había mareas, por ejemplo, cómo estaba el viento para navegar con ese kayak a esas horas, la gente que había en la playa, porque dicen que no había nadie, pero realmente están diciendo que era a las 7:57 que se adentra al mar. Me parece raro, ¿no? Que no hubiera nadie en esa playa. Todo muy extraño. Como digo, todo muy extraño. Es una situación que hay que aclarar, que tendrán los abogados que determinar, y sobre todo su declaración, ¿no? Es decir, si él declara una cosa y luego se puede comprobar que efectivamente es así como lo está diciendo, estará claro. Otra cosa es que él declare una cosa y luego pues se contradiga con unos hechos que se prueban o no, ¿no? Los hechos probados, porque tenemos dos elementos, su declaración y los hechos probados, hechos que están claros. Y lo que no esté claro, tratar de aclararlo, ¿no? Como esto del kayak, como lo de la sierra, como lo de la compra que hizo de los cuchillos, en fin, todo esto tiene que estar claro. Porque si en España algo no está claro, evidentemente eso pues se elimina de un procedimiento, porque si hay duda, pues no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, tiene que estar todo muy claro, muy bien atado, muy bien amarrado para que se pueda sumar al procedimiento. El siguiente mes parece bastante decisivo, ya que Daniel Sancho tiene como varios días clave para declararse culpable o inocente. ¿Tú qué crees que va a pasar? Porque es que Big Joke, por ejemplo, salía en algunas entrevistas diciendo que si se declaraba culpable podría obtener cadena perpetua, pero si se declaraba inocente que tendría la pena de muerte. O sea, o cosas que desde aquí nos chocaba muchísimo, ¿no? No sé tú qué piensas que va a hacer Daniel Sancho, ¿cuál crees que va a ser su postura? Vamos a ver, él ha confesado el crimen. Él ha dicho que lo mató, ha explicado cómo lo hizo y lo que hizo con su cuerpo, ¿no? Está claro que hay que ver todos los elementos que rodean este caso. Y ya, pues su abogado está trabajando para tratar de ver qué hay realmente. Él se declara culpable, pero ¿se declara culpable y con qué elementos hay? ¿Qué elementos de culpabilidad? ¿Había premeditación o no? ¿Con la compra previa o no de los cuchillos para la muerte? ¿Estaba recibiendo acoso por parte de la víctima o no había sido acosado? ¿Daniel Sancho actuó así porque ya estaba harto? ¿Estaba cansado de ese supuesto acoso? ¿Ya no podía más? ¿Decidió acabar con eso? ¿Es verdad que sufrió extorsión con el supuesto vídeo sexual que la víctima le amenazaba con, supuestamente, todo, claro, le amenazaba con publicar? ¿Qué hay? Él llegó a ese extremo de acabar con su vida motivado por unas cuestiones que le planteaba a la víctima y que iban evidentemente en su contra. Esto vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver cómo acaba porque hay muchos elementos, hay muchos flecos en este caso que hay que determinar. Y aunque él se declare culpable porque ha confesado el crimen, no es lo mismo una manera que otra, es decir, con más elementos o menos de culpa, con más o menos cosas que puedan agravar tu pena
o que te sirvan como atenuantes, ¿no? Claro, porque... Y de ahí va a depender, ¿eh? Ahí va a depender en buena parte, creo yo, la condena que le pongan finalmente. No es lo mismo, evidentemente, una cadena perpetua que una pena de muerte. Total. Habrá que ver.